hayk'ataracha kusikuwaqkaran llapa punakunamanta urayamuspayku Coscoman haykuskaykumanta mana ña k'umuspañachu kaparispayku kallin kallinta wañuchunku gamonalkuna kawsachun llankaq runa nispa kaparispayku. Con estas palabras, el 11 de noviembre de 1969, desde el frontón, Hugo Blanco se dirigía a José María Arguedas. Mi nombre es César Coca Vargas y hoy, desde Cuernavaca, en Mírame cuando te hablo, con nosotras, Hugo Blanco. En el año 2002, Hugo Blanco dijo: "Estoy muy orgulloso de esos jóvenes, así como de los hijos y nietos de la reforma agraria de los años 60 en todo el país. Gracias a ellos siento que si toda la actividad de mi vida se hubiese reducido a mi participación en esa lucha, sería suficiente para agradecer a la historia por haber vivido". Hugo Blanco abandonó sus estudios de agronomía cuando ingresó al movimiento trotskista en Argentina. Fue obrero, sindicalista y huelguista. Fue detenido en una emboscada en 1963, luego de haber participado de la primera reforma agraria en la Convención. Fue diputado y candidato presidencial por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, varias veces expulsado del Perú. Hoy se declara pacifista y ambientalista. ¿Cómo está Hugo? ¿Algo más que agregar? Bueno, hoy es poca la actividad que tengo, pero por supuesto ratifico eso, ¿no? Hugo, me gustaría iniciar con los años de su formación. Usted alguna vez declaró que simpatizó con el Partido Aprista y que tuvo cierta vinculación con el Partido Comunista, pero a la larga terminó inclinándose por el trotskismo. ¿Qué ocurrió? Yo tenía unos hermanos que eran apristas, cuando el APRA era un partido revolucionario, ¿no? Entraban a la cárcel y todo eso, ¿no? Y yo también era simpatizante aprista y viajé a la Argentina porque mi hermano quería estudiar agronomía en el Perú, no pudo, se fue no había agronomía en el Cusco, se fue a Bolivia y de ahí pasó a la Argentina, ¿no? Entonces yo como también quería estudiar agronomía, fui donde mi hermano, ¿no? Pero mi hermano cuando el APRA era todavía revolucionario, ¿no? Era secretario general de la célula aprista de La Plata, ¿no? Cerca de Buenos Aires. Y nuestro cuarto era prácticamente local del Partido Aprista, ¿no? Entonces ahí venían los deportados apristas, porque como el APRA estaba perseguido, en el Perú habían deportados apristas. Y a ellos les preguntaba yo, vorazmente les preguntaba, y me decepcionaron porque el concepto que ellos tenían de Perón, que era un gobierno más o menos progresista en Argentina, era igual a la derecha argentina. No digo que hubiera dicho que era revolucionario, pero era igual a la entonces me decepcioné del APRA, ¿no? Y mi hermano se encargó de decepcionarme del Partido Comunista, diciendo que el Partido Comunista había dicho que Prado, el dictador peruano, era el Stalin, era la época en que Stalin todavía estaba vivo. Era el Stalin peruano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo sabía de la existencia de los trotskistas, ¿no? Entonces por ahí averigüé cómo vincularme con los trotskistas, me vinculé con ellos y entré a la Cuarta Internacional, ¿no?
Usted, Hugo, salió del Cusco para estudiar en Argentina, estudió agronomía. ¿Por qué dejó los estudios? Bueno, esa vez estaba de moda, digamos, como la clase obrera era la vanguardia, el proletarizarse. Entonces me proletaricé, dejé los estudios y me puse a trabajar en los frigoríficos de ahí de cerca de La Plata, ¿no? De Berisso. Entonces, después entré, como digo, al Partido Trotskista, y del Partido Trotskista dijeron, el POR se llamaba el Partido Trotskista. De ahí me dijeron que había que reorganizar el POR peruano. Entonces fui al Perú, ¿no? A reorganizar, y en realidad no había un partido, no había 2 o 3 personas. Entonces estaba militando con ellos. Y como la línea era proletarizarme, entré en fábrica, ¿no? Pero en eso Nixon, el vicepresidente, que era vicepresidente, después le iba a ser presidente, pero era vicepresidente de Estados Unidos, visitó al Perú. Y hubo un gran movimiento de repudio hacia él, ¿no? Entonces, vinieron a mi casa donde yo vivía con otros 2 camaradas. Bueno, vinieron a mi casa los investigadores a buscarles a las otras 2 personas que vivían ahí, ¿no? Para meterlos presos, porque habían participado en la movilización. No me buscaban a mí. Dije, bueno, la próxima me van a buscar a mí, ¿no? Entonces, a pesar de que yo ya había entrado en fábrica, porque como la línea era proletarizarse, bueno, me proletaricé, pero tuve que dejar la fábrica y huir a mi tierra, huir al Cusco. ¿Y nos podría comentar también su vínculo con la Federación de Trabajadores del Cusco? Mi hermana trabajaba en un periódico que no se vendía en los kioscos, sino vendían los niños, a quienes llamábamos canillitas, ¿no? Entonces los organicé a ellos y fui como delegado de ellos a la Federación de Trabajadores del Cusco, buscando al proletariado, ¿no? Y encontré que en el Cusco, como no había casi fábricas, la Federación de Trabajadores del Cusco era una organización artesanal, ¿no? Maestros zapateros, maestros carpinteros, etcétera, etcétera. Y ahí vi que la vanguardia eran los campesinos de la convención, ¿no? Ajá. La convención queda en la ceja de selva, o sea, el fin de la sierra y el comienzo de la selva, ¿no? Y ahí habían encontrado petróleo, entonces por eso varios hacendados se fueron ahí por el petróleo y todo eso, se fueron ahí y para producir café y cacao que tenían buen precio, ¿no? Y campesinos también audaces de todas partes del departamento del Cusco se iban ahí, o sea, no había nadie. Ahí estaban los de las poblaciones no contactadas, ¿no? Pero que ante toda esa invasión ellos se replegaron a la selva, ¿no? Entonces, los campesinos más audaces se fueron ahí a trabajar, ¿no? Entonces, yo encontraba en la Federación de Trabajadores del Cusco, como digo, que la vanguardia eran los sindicatos campesinos de la convención, que era la ceja de selva, ¿no? Luego de la experiencia argentina, Hugo, usted regresó al Perú. Una vez de regreso en el Cusco, me gustaría saber cómo fue su llegada a la convención. No había carretera esa vez, había ferrocarril. En tal estación, la estación más cercana, le hacen esperar un caballo y que ahí vaya. Entonces fui a Chaupimayo, donde, como digo, en la convención estaba la gente más audaz de todas partes. No era una comunidad, sino era de varias comunidades que habían ido ahí a trabajar, así como los hacendados están de todas partes, iban. Entonces así también, ¿no? Entonces, como ahí iba, recomendado por los presos, me recibieron bien, ¿no? Entonces ahí
hice que me nombraron delegado a la Federación Provincial de Campesinos de la Convención, ¿no? Entonces fui ahí y los campesinos ahí decidieron, bueno, el sistema era el sistema semifeudal que había en toda la sierra peruana, o sea que al campesino le daban un pedazo de tierra, un lote de tierra para que él trabaje, para sí, y en pago de eso tenía que trabajar gratuitamente para el hacendado. Ese era el sistema que había en todo el Perú, ¿no? En toda la sierra peruana, ¿no? Entonces, bueno, y allí también se aplicaba eso, ¿no? Entonces ahí organicé y ahí acordaron los campesinos no trabajaría para el hacendado, trabajar la tierra que el hacendado les había dado a ellos para que trabajen, pero no trabajar gratuitamente para el hacendado, ¿no? Entonces hicieron huelga, ¿no? Y los hacendados, entonces el hacendado andaba armado, ¿no? Indios, ladrones, me están robando mi tierra, los voy a matar, ¿no? Entonces yo, como delegado que era delegado de mi sindicato a la federación, fui a quejarme al puesto de la Guardia Civil y les dije: señor, los hacendados están queriendo matar a los campesinos, dicen así. Y el puesto mayor, verdaderamente esos indios ladrones le están robando la tierra al hacendado y él tiene derecho a matarlos como a perros. Entonces, la huelga esa que hicimos se extendió a otros sindicatos de la convención y también el valle de otra provincia que era la provincia de Lares, ¿no? La provincia de Calca, bueno, ahí el valle de Lares. Hugo, sobre eso me gustaría que nos pudiera comentar precisamente los vínculos de la huelga con la gestación de la autodefensa armada en la que usted tuvo una participación activa. Tuvimos que preparar, pues, como a la huelga contestaban armándose, tuvimos que organizar la autodefensa armada, ¿no? La autodefensa con carabinas y fusiles que allá en la seca y selva son herramientas de trabajo para matar a animales salvajes, todo eso, ¿no? Entonces con eso organizamos en eso supimos que en lugar de la sierra ya, la ceja y selva, más arriba que la sierra, habían ido un guardia y el hacendado a capturar al dirigente. No lo encontraron al dirigente, encontraron un ahijado de él. Entonces el hacendado le pidió al guardia su arma y con eso le amenazó al niño. Y le dijo: si no hablas dónde está tu papá, te mato. El chiquito, como no sabía, se puso a llorar. Entonces le disparó y le hirió en el brazo, ¿no? Entonces había eso. Entonces fuimos pues ahí, ¿no? Fuimos a esa zona, pero antes de salir de la convención, antes de salir había que pasar por un puesto de la Guardia Civil. Entonces fuimos los de la autodefensa y ahí yo le dije al guardia que era precisamente el que había ido, pero yo no sabía eso. Yo le dije: yo voy solo, les dije a los compañeros, y si no salgo, cualquier cosa, ustedes van. Entonces yo le dije: fíjese, señor, a tal hacienda han ido un guardia con el hacendado y a buscar al dirigente, y al no encontrar al dirigente le han metido bala a un menor de edad, ¿no? Entonces estamos yendo a hacer justicia en eso. Y como no tenemos la suficiente cantidad de armas, vengo a llevarme las armas de casa, que el revólver, ¿no? Y le dije, era precisamente el guardia que había ido, ¿no? Entonces le dije:
Ah, bueno, sí, sí, le voy a dar, pero metió la mano al bolsillo. Entonces, arriba la mano, le dije, pero él metió la mano al bolsillo, disparé, murió el guardia, bueno, cayó el guardia, entonces, y dispara, dijo, entonces de otra parte comenzaron a salir disparos también, entonces mis compañeros vinieron y se rindió el otro guardia. Entonces le pregunté si había sanitario por ahí cerca, me dijo que sí, entonces fui a que buscaran al sanitario para que atendiera al herido, porque estaba herido el guardia. Bueno, pues ya comenzamos a andar perseguidos, ¿no? Entonces apareció la Guardia Civil. Fue una sorpresa para la Guardia Civil y una sorpresa también para nosotros. Dispararon, pero al aire, entonces nos dispersaron, entonces yo quedé solo, ¿no? Y quedé solo, nos dispersaron, ¿no? Y bueno, no tenía que comer, comía lo que comían los monos, etcétera, etcétera, hasta que me encontré con un compañero y le mandé para que la Guardia Civil me perseguía para matarme, ¿no? Porque, hicimos una emboscada para quitar armas a los guardias, aparecieron 2 guardias, y les dije, no disparen, les vamos a decir que se rindan y les quitamos las armas. Y un compañero se puso nervioso y mató a los 2 guardias, ¿no? Entonces, pero en el proceso yo dije que yo había matado. Entonces, bueno, la Guardia Civil tenía orden de agarrarme muerto, ¿no? Yo estaba fugitivo. Hasta que me encontré con un compañero, lo mandé a una célula del Cusco, como yo era trotskista y teníamos una célula, y para que vinieran ahí, pero la célula esa fue infiltrada por la PIP, por el Servicio de Inteligencia de los que andan de civil, ¿no? Y no fue un compañero a buscarme, sino fueron los de la PIP, ¿no? La Guardia Civil tenía orden de agarrarme muerto, entonces la PIP, por contradecirles a ellos, y como sabía que iba a hablar más de la Guardia Civil, tenía orden de capturarme vivo. Por eso me capturaron vivo, ¿no? Hugo, usted estuvo 7 años en prisión y luego fue liberado gracias a una amnistía de Juan Velasco Alvarado. Fue deportado a México. Me gustaría que nos cuente esos años en prisión. Bueno, me metieron preso, ahí estuve en la cárcel de Arequipa, donde estaba completamente incomunicado, lo cual era ilegal, tenía que haber estado en la cárcel del Cusco, pero no me mandaron a la cárcel del Cusco, sino al cuartel, cuidado por unos guardias, y después a Arequipa, a la cárcel de Arequipa, donde estuve completamente aislado. No estaba con nosotros, pero estaba aislado, ¿no? Entonces, así fue hasta que después se realizó la audiencia, y la audiencia era dirigida, los que estaban del tribunal eran generales de la Guardia Civil, que era con la cual yo había chocado. Entonces bueno, la Guardia Civil es la de las calles, la Guardia Republicana es la de las prisiones. Yo estaba cuidado por guardias de la prisión. Entonces ahí yo dije, bueno, en esta sala los únicos criminales que hay son los que están sentados como jurados. Y no solo son criminales, sino también cobardes, porque mandan a los cholitos como nosotros para que nos matemos entre cholitos. Cholito es la palabra despectiva allá para el indígena, ¿no? Para que nos matemos entre cholitos. Y mi abogado me indicó, tal fulano ha pedido para ti la pena de muerte. Entonces dijo, yo sé que este ha pedido la pena de muerte para mí, estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero que sea él el que dispare, que no manche con mi sangre las manos de los guardias civiles ni de los guardias republicanos. Sáquenlo. Y después me sentenciaron a 25 años, me mandaron al frontón. El frontón ya estaba feliz, porque no estaba aislado como en Arequipa, ¿no? Estaba como los presos comunes. Claro que pensaba que podían pagar a algún delincuente para que me maten los hacendados,
y por eso tenía un desarmador aquí en los botines para defenderme, pero después ya no, ya estuve con los otros presos. Una pregunta muy puntual, ¿pero usted qué significó la reforma agraria? La reforma agraria que hicimos allá, o sea, el no trabajar para los hacendados, ¿no? Por la tierra que ellos daban, de ese sistema semifeudal, eso se extendió a otras partes del Perú, y la burguesía limeña, pensando que podía trasladarse la rebelión del campo a la ciudad, y además, como también le convenía que el campesino fuera dueño de su tierra, y sabían que nunca un parlamento iba a dar una ley de reforma agraria, porque tanto los diputados como los senadores eran hacendados, entonces provocaron un golpe de Estado. El general Velasco Alvarado hizo un golpe de Estado, impulsado por la burguesía limeña, ¿no? Limeña y urbana, ¿no? Y él, como digo, la reforma agraria de ahí se había trasladado a otras partes. Entonces, él dio una ley de reforma agraria aboliendo ese sistema semifeudal en todo el Perú, ¿no? Y también me dio amnistía. Por eso no cumplí los 25 años, ¿no? Pero el Consejo Supremo también había un Consejo Supremo de oficiales generales de la Fuerza Aérea, de la Marina, de la Aviación, del Ejército, y también de la Policía, ¿no? Y el fiscal de todo ese cuerpo pidió para mí la pena de muerte. Entonces, pero hubo manifestaciones en Estados Unidos, en Europa contra eso, y por eso es que no me sentenciaron a muerte, ¿no? Entonces, bueno, y después, como digo, Velasco Alvarado hizo la reforma agraria en todo el Perú, en toda la sierra prácticamente del Perú, y me dio amnistía, ¿no? Ahora, desgraciadamente, bueno, la tierra poco a poco ha pasado a manos de los capitalistas, ¿no? Ahora es el neoliberalismo, que son grandes propiedades agroindustriales que contratan obreros, ¿no? Entonces, sin trabajar con obreros, hay otra forma de explotación. Pero con el sistema semifeudal terminamos en el Perú, ¿no? Como digo, el toque final, bueno, se había extendido la reforma agraria de la Convención, después Velasco Alvarado hizo el golpe y extendió totalmente al Perú eso, y me dio amnistía, ¿no? Bueno, esa sería la historia en breve. Hugo, en nuestro contexto, ya instalados en el siglo XXI, desearía que nos pudiera contar cómo actualiza usted su lucha. Ahora la amenaza es de la minería, ¿no? He ido a Cajamarca, ¿no? Donde hay una compañera, que es Máxima Acuña, sí, que se resiste a vender su parcela a la empresa minera, porque la empresa minera quiere... ¿Y por qué no quieres vender? No, matarían las lagunas, porque claro, hay las lagunas, pero a la minería no le importa matar las lagunas, ¿no? Sí. Entonces ahora la lucha es contra la minería, ¿no? Que contamina, la lucha es por el agua, ¿no? Y ahora mi posición es que, bueno, ya no soy de un partido, porque bueno, el trotskismo era contra el estalinismo que había, pero una vez muerto Stalin se derrumbó el estalinismo, entonces ¿para qué ya ser trotskista si era contra el estalinismo, ¿no? Pero estoy porque sean las asambleas las que gobiernen, las soberanas, asambleas colectivas, y que la voz de la colectividad sea lo que se haga, no lo que plantea un partido ni nada por el estilo, ¿no? Esa es mi posición ahora. Entonces, en todas partes estoy para que sea la colectividad la que ordene. Yo creo que esa es la forma de combatir a este sistema neoliberal
y cuando en todo el mundo sean las asambleas las que determinen qué hacer, bueno, habremos aplastado al neoliberalismo, ¿no? Claro que eso no va a ser en un rato, ¿no? Falta mucho, pero o nosotros acabamos con ellos o ellos acaban con nosotros, con la humanidad, por el calentamiento global, ¿no? Que el calentamiento global, la Tierra está, como dice Greta, ¿no? La Tierra está cada vez más caliente y las industrias no les importa eso y siguen calentando la Tierra y entonces por el calentamiento global la humanidad está amenazada. Y la única forma de liberarse de eso es que las asambleas gobiernen y se haga lo que las asambleas digan, ¿no? Precisamente me gustaría retornar a la pregunta de la autodefensa. ¿Qué opinión le merece a usted la autodefensa? Es decir, ¿qué piensa de la autodefensa armada además? Yo estaba, por supuesto, por la autodefensa armada, ¿no? Se organizó allá la autodefensa armada. Pero no estoy por el método guerrillero. Por ejemplo, Sendero Luminoso, ¿no? Que se arma y dice, nosotros vamos a encabezar la revolución. No estoy por eso. Yo creo que la asamblea es la que manda. Si la asamblea decide, bueno, está bien, pues la asamblea decidió, ¿no? Pero si no es la asamblea que un grupo de valientes agarre las armas para liberar al país, de eso estoy en contra. Y siempre estoy en contra, ¿no? Cuando yo agarré las armas fui mandado por la asamblea, ¿no? Entonces yo estoy por el mandato de la asamblea para todas las formas de lucha. Hoy en los libros de historia hay un consenso sobre la reforma agraria y sobre la importancia de cierto sector por Velasco Alvarado. En ese sentido, me gustaría saber su opinión sobre Velasco Alvarado. Bueno, yo creo que fue decisión de la burguesía industrial, que por una parte veía el peligro de que la rebelión en el campo se extendiera a la ciudad y por otra parte veía con simpatía que el campesino fuera dueño de su tierra para que participara del mercado capitalista comprando y vendiendo, ¿no? Entonces esa es la opinión que yo tengo del golpe de Velasco. Por eso impulsaron el golpe de Velasco, porque saben que el Parlamento jamás iba a dar una ley de reforma agraria. Quisiera retornar, Hugo, al siglo XXI y me gustaría o desearía saber si las manifestaciones como los mítines, las huelgas, los paros, tienen hoy en día vigencia. Por supuesto, las huelgas, los mítines, las marchas, las tomas de locales y todo eso, sí, son métodos que la colectividad aprueba y cuando la colectividad aprueba, estoy de acuerdo estoy de acuerdo con esas medidas, ¿no? Porque la colectividad es la que ha aprobado. Si es un grupo de valientes que lo hace para servir a la colectividad, no, estoy en contra de eso. Pero cuando la colectividad misma es la que aprueba, estoy de acuerdo. Usted fue diputado, candidato presidencial, una larga historia en la vida política. En ese sentido, en esa dirección, coméntenos un poco sobre su experiencia política. Sí, fui diputado, fui senador. Bueno, primero fui miembro de la Asamblea Constituyente y nos llamaron de una televisión estatal para entrevistarnos a los candidatos a la Asamblea Constituyente que planteaba cada uno de nuestros movimientos. Entonces yo fui allí y dije, ahora hay un asunto más importante que el planteamiento nuestro. Es que el gobierno acaba de dar un paquetazo terrible. Un paquetazo, llamábamos al alza de los productos de primera necesidad, ¿no? Sí. Y es contra eso que tenemos que luchar. Ahora, decir eso por un canal del Estado, sí, por supuesto era fatal. Entonces me deportaron a la Argentina, cuando era candidato a la Asamblea Constituyente. Entonces en las elecciones para la Asamblea Constituyente fue el candidato de izquierda más votado, porque precisamente me habían deportado por eso. Entonces fui a la Asamblea Constituyente en el Perú y después me eligieron como diputado, claro, también candidato a la presidencia, pero sabíamos que eso no iba a llegar, pero me eligieron como diputado y como senador.
Yo lo presenté a usted como ecologista y ambientalista. Hoy usted se declara desencantado de la izquierda peruana. ¿Qué piensa hoy de la izquierda peruana? Bueno, como digo, yo ya no creo en partidos, ¿no? No creo en partidos y yo creo en la colectividad. Que es la colectividad la que debe mandar, ¿no? ¿Qué significa para usted esa autodenominación de ecologista, Hugo Blanco? Por supuesto, porque está en peligro no solamente la humanidad, sino todos los seres vivos estamos en peligro por el avance del calentamiento global. ¿Y por qué avanza el calentamiento global? Porque a las grandes empresas transnacionales no les importa la humanidad, lo único que les importa es el progreso de su empresa, aunque ya no tengan nietos, aunque sus nietos ya no van a existir, pero no les importa eso. Por eso ahora está amenazada la humanidad y creo que Greta tiene razón, que tenemos que luchar contra las empresas que impulsan el calentamiento global. Sobre ese aspecto, usted insiste mucho en el concepto de colectividad. ¿Qué importancia le asigna a las comunidades dentro de esa idea de colectividad? Estoy por los pueblos indígenas, no solamente del Perú, sino del mundo, que son los auténticos representantes de la humanidad, porque en una comunidad indígena existe la democracia, es la asamblea la que manda, no manda el individuo. Y eso no solamente, como digo, en el Perú, sino acá en México. Los zapatistas acá son una prueba de eso, ¿no? De la democracia que existe entre ellos, cómo es la base la que manda. Su lema es mandar obedeciendo, ¿no? Entonces, eso los zapatistas me parece un ejemplo muy bueno para todo el mundo, no solo para ellos. Y esa es la mentalidad indígena, porque en las comunidades indígenas también manda la asamblea, no manda el individuo. Por eso yo respeto a las comunidades indígenas del mundo, ¿no? Desearía acabar nuestra entrevista, Hugo, con un ping-pong. Yo le diré unos nombres y le pediré a usted que me dé una frase, alguna idea que se le venga a la cabeza. Bueno, iniciemos con Abimael Guzmán. Como digo, estoy en contra del grupo armado, que porque a ellos les da la gana, ellos se erigen como defensores del pueblo. Y Abimael Guzmán merece el desprecio, porque cuando cayó preso, se puso a conversar con el régimen y así para que lo perdonaran, para que le disminuyeran la dureza y todo eso. Se humilló, ¿no? Entonces, por eso lo desprecio. De todas maneras, estaría en contra de él. Pues ordenó que cese la lucha armada ya. O sea, a él lo tomaron preso, entonces ya se acabó la lucha armada. Claro que ahí surgió Sendero Rojo y todo eso, pero me parece que es cobarde, ¿no? Y que todo giraba alrededor suyo. Y como a mí me meten preso, yo digo ya que se calme. Bueno, a mí me metieron preso, pero yo no pedí que por eso la lucha se esconda, sino al contrario, como digo, en la audiencia yo me lancé contra el tribunal, ¿no? Sí. Pero él es un cobarde. ¿Fernando Belaúnde Terry? Bueno, un presidente burgués más. Claro, un poco progresista, pero nada más que un presidente más del sistema. ¿Alberto Fujimori? De Fujimori, bueno, pues estuvimos contentos cuando salió el de presidente porque iba a ser un poco progresivo, pero se volvió todo lo contrario, ¿no? Él y su hija son traidores, ¿no? Traidores y se vendieron pues al sistema. Finalmente, Hugo Blanco.
Bueno, alguien me dijo que era un luchador social, me parece que eso es correcto. ¿Qué más? Nada más, luchador social, listo. Bueno, eso ha sido todo en la entrevista el día de hoy, Hugo. Yo quisiera agradecerle por su presencia. Gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Mi nombre es César Coca Vargas y esto ha sido Mírame cuando te hablo con Hugo Blanco.